Bueno, comentándote un poquito el tema de lo de Marcelo de Alessandro, las escuchas, ¿no? Son mensajes que nos mandábamos abiertamente. Pues, ¿no? Marcelo, por esta situación, pidió una licencia. Está en plena licencia, a disposición totalmente de la justicia, no tiene nada que ocultar. Al tipo le pincharon los mails, los chats. Bueno, el ganador es Emiliano Martínez. Divo acaba de ganar el premio al mejor arquero del año. El ganador es Lionel Scaloni. Sí, señor. El mejor del mundo. Ahí está. Leo Messi, ahí campeón está. del mundo, ¿Qué Argentina. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula. Otra semana arrancando acá en el Destape Sin Fin. Como cada noche trayéndoles la información, trayéndoles el análisis. Un programa para irse a dormir teniendo más o menos redondeado, más o menos masticado el día. Días que se vienen con novedades en lo político, novedades en lo económico, en lo judicial, en un año que ya arrancó con todo durante el verano y que esta semana, a partir del 1 de marzo, formalmente ya pone una nueva marcha, ¿sí? Ya se mete de lleno, porque arrancan las clases, es el comienzo del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y va a hablar el presidente Alberto Fernández. Empiezan a celebrarse las definiciones electorales y empiezan a verse más claramente cuáles son algunos de los escenarios que tenemos por delante. Pero no vamos a atolondrarnos, vamos a arrancar como cada día repasando los títulos más importantes de la jornada. Vamos a arrancar cada día viendo qué está pasando aquí en el país y en el mundo. Y arrancamos con la confirmación de un lanzamiento, porque ya queda claro que el 11 de marzo, con un acto en Avellaneda, el kirchnerismo va a poner primero en el año electoral. Se decía al principio que era un acto para presentar una agrupación, La Patria es el Otro, un espacio donde conviven distintos sectores del kirchnerismo y que conduce Andrés Larroque. Sin embargo, esa agrupación viene ya trabajando desde hace varios meses y en realidad va a ser un encuentro mucho más amplio, del que va a participar la Cámpora, del que va a participar la CTA, del que van a participar intendentes y dirigentes del kirchnerismo bonaerense. Va a ser de alguna manera el lanzamiento de ese sector, ya preparándose para los que muchos creen pueden ser unas PASO, unas primarias dentro del peronismo. ¿Y quiénes van a estar ahí? Bueno, todos los que en esa eventualidad, en el caso de que haya una disputa interna dentro del Frente de Todos, vayan a pararse del lado del kirchnerismo, a embanderarse en la estrategia que decida finalmente Cristina Fernández de Kirchner. Por eso se espera que ese día esté el gobernador Axel Kicillof, se espera que ese día esté el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, obviamente que va a estar intendentes como Ferraresi, el anfitrión, Mario Seco, vamos a tener seguramente la presencia de miembros del gabinete como Guado de Pedro, y una gran incógnita, por supuesto, ¿va a estar Cristina? ¿Va a ir Cristina? ¿Va a ser el lugar que elija para hablar, para dar una nueva muestra de cuál es su posición, la primera en este año 2023, año clave, si los hay? Recordemos, sí, que hubo un acuerdo hace algunos días entre justamente el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos para que el 24 de marzo, si bien va a ser una fecha importante y se va obviamente a reivindicar a la democracia, no solamente en un sentido de revisión del pasado sobre lo que sucedió en la dictadura, sino en las consecuencias que tienen en el presente, pero no se va a meter de por medio el caso específico de Cristina, ¿sí? Para evitar que la marcha del 24 adquiera carices que no son propios de ella. Entonces, se espera que durante el mes de marzo el kirchnerismo tenga algún otro lugar donde haya una demostración de masividad y donde también haya una línea política importante. Bueno, el 11 de marzo parece ser el momento elegido, van a estar todos estos asistentes, se va a leer también un documento
Y queda la duda de si va a asistir o no Cristina Fernández de Kirchner, pero es una posibilidad cierta. Dicho sea de paso, y ahora ya aprovecho para pasar al siguiente título, Cristina sí va a asistir el miércoles al Congreso, ¿sí? Digo esto porque se publicaron en algunos lados, reflejaron algunos rumores sobre que la vicepresidenta no iba a ser de la partida en la apertura de la Asamblea Legislativa, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de ambas cámaras, que iba a cederle ese lugar a Claudia Abdalá de Zamora, la presidenta provisional del Senado, pero no, está confirmado ya que va a asistir, que va a volver del sur Cristina Fernández de Kirchner para estar el miércoles en el Congreso. Va a ser interesante lo que pasa el miércoles en el Congreso, no solo por lo que diga Alberto Fernández, que está preparando un discurso donde resalte de alguna manera los logros obtenidos durante los 3 años de gobierno y las dificultades sorteadas, un discurso donde plantee de alguna manera un legado que él deja para quien venga después de él eventualmente. Pero va a haber mucha atención puesta en quién está y quién no está, quién va y quién no va, quién falta y quién asiste a la Asamblea Legislativa. Y no solamente por el caso de Cristina, que como decimos se rumoreaba algo, pero está descartado y va a asistir. Por ejemplo, está la pregunta de qué van a hacer los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes desde el 83 hasta acá que la Corte Suprema no haya estado representada por ninguno de los miembros. ¿Faltarán los 4 o irán arriesgándose sabiendo que a lo mejor reciben algún mensaje por parte de la gente que esté en las plateas? Bueno, ahí hay otra duda, otra cuestión que se preguntan muchos sobre el acto de este miércoles en el Congreso de la Nación. Y la tercera es qué va a pasar con Juntos por el Cambio. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, en idéntica fecha, para el 1 de marzo, hubo un momento del discurso en el cual la bancada del PRO se fue y se quedaron los radicales y la coalición cívica. Claro, en ese entonces esa división no tenía el peso que podría llegar a tenerla si se repite esta vez. Si otra vez hay algunos diputados o algunos sectores de Juntos por el Cambio que están presentes y otros que están ausentes, porque la situación en la coalición opositora está muy tensa, sumamente tensa. En ese entonces me acuerdo que hasta Larreta se fue. Cuando se fueron el resto de los diputados. ¿Harán lo mismo esta vez? Bueno, habrá que esperar hasta el miércoles para estar muy atentos entonces a lo que suceda en la apertura de sesiones. Mañana seguramente vamos a tener más detalles y un anticipo de lo que va a ser el mensaje del presidente Alberto Fernández. Vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver también un poco con la plataforma del Frente de Todos, con llenar de contenido un espacio que le va a costar mucho hacer una defensa de esta gestión, no solamente por los datos objetivos, sino porque muchos se la pasaron y todavía se la pasan insultando, pegando hacia adentro. Pero lo hablábamos en los últimos días, tanto en el programa de Roberto Navarro como en otras instancias acá en el Destape, lo escribimos el fin de semana y lo pueden leer en el Destape web. Es necesario que el peronismo empiece a pensar en una agenda de futuro, en una agenda que entre en sintonía con las necesidades de esta época, necesidades que muchas veces ni siquiera la propia sociedad puede poner en palabras. Y así como hablamos varias veces de la renta básica universal, y ojo con ese tema porque puede volver a ponerse sobre la mesa de discusión en este año electoral, pero esta vez quería prestar atención a otro mecanismo que se está discutiendo en muchos lugares para alivianar de alguna manera la situación de los trabajadores y de las trabajadoras, que es la reducción de la jornada laboral. ¿Sí? Ya sea con su metodología de menos días por semana, ya sea con su metodología de menos horas por día, pero se conocieron hace poco los resultados del estudio más grande hecho de reducción de jornada laboral hasta ahora. ¿Sí? Fue un estudio que se hizo en Inglaterra durante el segundo semestre del año pasado, en 61 empresas con más de 3.000 trabajadores en total. ¿Sí? Estas empresas decidieron darle un 10% menos de horas de trabajo, dependiendo cada empresa con distintos sistemas, en algunas con una semana de 4 días, en otras con una jornada laboral reducida.
y pagarles el mismo sueldo. Y el resultado fue realmente extraordinario, fue muy positivo, ¿sí? Las empresas reportaron más ganancias, ¿sí? De hasta un 35% a partir de un crecimiento en la productividad, pero también un nivel mucho más bajo de deserción laboral. Y sabemos que en una empresa, cuando se pierde un empleado y hay que tomar a alguien para reemplazarlo, eso significa un montón de dinero que se pierde en enseñarle el nuevo puesto de trabajo, en que el empleado nuevo recupere la productividad que tenía el anterior, y de esta manera entonces las empresas muestran algo muy beneficioso. Y los empleados, ni hablar, mejor salud física y mental, y cuando se les preguntó en encuestas cuál era lo que más les gustaba, lo que más los beneficiaba justamente de esta medida, era que tenían más tiempo para dormir. Eso nos da cuenta también del nivel al que nos lleva, ¿no?, este sistema que vivimos hoy en día, donde no tenemos ni siquiera tiempo para descansar, ya ni hablar de hobbies, de estar con la familia, de estar con los hijos, sino ni siquiera para descansar. Y el 15% de los 3.000 trabajadores que fueron consultados dijo que no volvería a trabajar más horas por ninguna cantidad de dinero, ¿sí? Que no cambiaría ese día extra de descanso por ninguna cantidad de dinero. Resultados más interesantes. Las conclusiones entonces es que de las 61 compañías que participaron de la prueba piloto, 56, que es más del 90%, van a seguir implementando programas en el mismo sentido, y 18 ya anunciaron que lo van a hacer de forma permanente, ¿sí? Esto significa que los resultados han sido más que satisfactorios, ¿sí? Y no ha sido el único caso, el caso inglés. Hay otros, por ejemplo, en España y en Portugal se anunciaron en diciembre planes similares que se van a ir desarrollando durante el 2023. Hay empresas que lo hacen por su cuenta, sin tener, digamos, una legislación que lo avale, como bancos en Italia o startups en Francia. En Francia es muy común en las empresas de tecnología adoptar este tipo de medidas que además los ayudan a atraer, a ser más atractivas para los mejores recursos humanos, para los más destacados. Y en Alemania también ya forma parte de los reclamos sindicales más importantes. Digo esto porque quizás parece muy lejano a nuestra economía cotidiana, cuando vamos al supermercado y está todo cada vez más caro. Pero es lo que se está discutiendo ahora. Es importante que el peronismo, si quiere volver a tener de alguna manera esa sensibilidad con lo popular, ¿sí?, volver a ponerse en sintonía con el pueblo como en sus mejores épocas, pensar cuáles son las vacaciones pagas, el aguinaldo, ¿sí?, cuál es la UH, la moratoria jubilatoria, el conectar igualdad del 2023, cuáles son los grandes temas que el peronismo puede asumir como propios en un discurso de campaña para volver a enamorar a la sociedad. Bueno, yo creo que es un poco por acá. Lo tiro como una propuesta para que se empiece a discutir a lo mejor. Ahora sí, podemos pasar directamente al momento favorito de la noche, por lo menos para quien les está hablando. Vamos a elegir juntos a la burrada del día. Y bien, los invitamos a votar a partir de ahora en nuestro chat de YouTube entre las distintas burradas que les vamos a proponer para esta noche. Damos ya mismo comienzo a la sección con el señor Eduardo Feynman. Bueno, comentando. ¿Y se cuenta? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, ¿viste lo de Entre Ríos? ¿Viste lo de Entre Ríos? Impresionante. Impresionante. Locademia de Policía. Locademia, el blooper, por Dios. Tremendo, tremendo. No vi División Palermo. No, yo tampoco. No lo vi. No lo he visto. Hablan de División Palermo. Algunos les gusta, otros... otros que no. Algunos dicen que es una parodia de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Aparece allí una ministra que parece a Bullrich, ¿viste? Ah, sí. Pero esto es impresionante, ¿no? Eso pertenece al gobierno de la nación, ¿no? De Entre Ríos, dicen. Claro, pero el programa de seguridad... Vial Nacional. Sí, exactamente. A la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A la Agencia Nacional. Porque eso es nacional. Exacto. No es de la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Claro. Bien aclarado. Tenía el escudito nacional. Sí. ¿Lo habrán mandado de acá el chofer? ¿Qué sé yo? Por Dios. Ahora, ni al guionista más avesado se le hubiera ocurrido ¿no? semejante para... Tremendo.
Se les pasó hace un par de semanas cuando la camioneta de campaña de Ritondo también dio positivo a alcoholemia. No vi que lo destacaran de la misma forma. Tuvo una respuesta a la burrada de Feynman. Vamos a verlo. El tuit de Pablo Martínez Cariñano, sí, justamente de la Agencia de Seguridad Vial. Hola Edu Fey, ok, que es la cuenta de Feynman. La información es incorrecta. Una mala maniobra mientras se armaba el escenario para capacitar a motociclistas en Entre Ríos hizo que se dañara un árbol, lo que lamentamos y repararemos, pero decir que el chofer había bebido es un invento. Saludos. Qué raro, ¿no? Inventando, diciendo cosas que no son. No le vamos a poder creer nada a La Nación Más si siguen así. Y hablando de La Nación Más, ahí viene la próxima fórmula que viene exactamente de la misma factoría. Sí, no aparece ninguna autoridad, nadie da la cara, las muertes ocurren. Quilmes tiene a una intendenta que lleva tatuado en los brazos no sé qué, la figura creo que del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, pero la práctica de su responsabilidad como jefa comunal es no da la cara. Quilmes tiene a una intendenta que lleva tatuado en los brazos no sé qué, la figura creo que del expresidente Néstor Kirchner. ¿Y qué tiene que ver? Digo, no, se puede tener tatuado a Mickey Mouse si quiere. Una cosa es una cosa y otra es el problema grave de inseguridad, que no es de algunos municipios, porque en algunos canales pareciera que cruzás de municipio y se resuelve todo, ¿no? En 3 de febrero no hay delito, por ejemplo, pero en Hurlingham sí. Bueno, es raro lo que te quieren mostrar a veces. Vamos a seguir con las burradas candidatas que ustedes pueden votar ya en nuestro chat de YouTube. Bienvenido Mauricio Macri una vez más a esta sección. Mauricio Macri, la crisis del supremacismo moral. Sí, es la nota que comparte sin agregar nada, ¿sí? Como diciendo, firmo al pie, suscribo al pie, ¿no? Porque si quisiera hacer una ironía, si quisiera decir otra cosa, el uso partidario del 24 de marzo seguirá siendo invariable, más allá de la formal aclaración de la Cámpora de que esta vez no será para defender a Cristina de sus problemas judiciales. Los Kirchner construyeron su propia epopeya sobre una historia personal inventada, al derogar las ya perimidas leyes de obediencia debida y punto final, dictadas por el Congreso tras los alzamientos carapintadas y al eliminar el indulto otorgado por Carlos Menem. Eso permitió el enjuiciamiento y la condena a los responsables de la represión, ya sin los riesgos de reacciones carapintadas que sufrieron los presidentes Alfonsín y Carlos Menem. Menos mal, ¿no? Digo, no sé cuál es la crítica ahí, o salvo que Macri se haya vuelto kirchnerista. En fin, entren al chat de YouTube y voten, así elegimos juntos al final del programa la burrada del día. 28 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos acá en el Destape Sin Fin, esto es la fórmula. Buen día, Julia Estrada, buenas noches en realidad. Buenas Yo ya noches. estoy perdido, no sé ni qué hora es. Está bien, hiciste ni una qué editorial, día es, ni qué año larga. es. Buenas noches, Franco Misraji. Buenas noches, Nico, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Vamos a tener un programón hoy. En un rato va a estar también con nosotros Edgardo Moca para seguir analizando la interna del peronismo y estas novedades que va teniendo con el correr de las jornadas. Vamos a tener información también en materia económica. Son días cargaditos, ¿no es cierto? Cargados. En principio, el debate de la semana, la moratoria previsional, finalmente llega al Congreso. Vamos a estar recordando en algún caso datos que ya hemos comentado en este programa, brindando también análisis de qué se trata y de cara a una posible aprobación de este proyecto que va a ser transformador para la vida de muchos y de muchas que están a punto de jubilarse. En segundo lugar, no vamos a dejar de hablar del Fondo Monetario Internacional, la falta de dólares y ¿cómo hacemos para cumplir la próxima meta, que es la del primer trimestre 2023? Bueno, Mañana no tengo la bola mágica, noticias, pero ¿no? capaz que lo sabes más vos que yo, ¿eh? Puede que mañana haya alguna... Sí, buena noticia. Tampoco es una buena noticia. Una menos mala. Todos los dólares frescos son buena noticia. Todo, cada chica, cada grande nos da todo lo mismo. Sí, creo que sí.
Franco, el jueves nos sorprendió ahí antes del programa esta nueva filtración, así que vamos a seguir ahondando un poco y viendo más en detalle algunas cuestiones al respecto, ¿no es cierto? Así es, hablamos de la nueva filtración que, bueno, tiene que ver con los chats del ministro porteño Marcelo D'Alessandro en uso de licencia, ¿no? Pudimos obviamente profundizar, investigar un poco y vamos a contar los documentos que dan cuenta de la veracidad de esos chats que siempre D'Alessandro en su defensa dicen fueron editados y manipulados. Bueno, pudimos rastrear y mostrar que hay documentación que confirma que las cosas que están ahí pasaron, son reales. Por otro lado, también vamos a abordar los alcances judiciales que se desprenden de esta nueva filtración, que siempre los hay distintos escenarios que se abren, y también el viernes hubo una presentación en el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que hizo la propia querella, los abogados que representan a Cristina, para denunciar o pedir en realidad que se investigue a la policía de la ciudad, que estaba justamente al momento de los hechos bajo el mando de D'Alessandro. Así que tenemos bastantes cuestiones y mañana hay que prestar mucha atención porque va a haber novedades en lo que tiene que ver al Consejo de la Magistratura. La Corte le va a tomar juramento a 3 de los 4 consejeros que envió el Senado. La ausencia, la de Martín Doñate. ¿De qué se trata? Y de una nueva provocación. Dale, bueno, pasemos ya mismo, si te parece, al tema de la filtración, de esta, iba a decir última filtración, pero no sabemos si es la última, es la más reciente en todo caso, que cayó el jueves al mediodía, con muy buen timing respecto a la presentación de Sebastián Ramos ante la Comisión de Juicio Político y del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, un timing que permite un poco también analizar quién puede estar atrás de todo esto, o por lo menos sospecharlo, pero ahora que pasaron varios días y como había pasado con las filtraciones anteriores, ya se puede comprobar de alguna manera que mucho de lo que aparece en los chats tiene un correlato con la realidad. Absolutamente, es así a la luz de analizar los distintos intercambios que se filtraron. Por ejemplo, uno de los primeros intercambios, uno de los más importantes, fueron los que D'Alessandro mantuvo con Juan Bautista Máiquez, el jefe de los fiscales porteños. En la actualidad, no al momento de los hechos. Al momento de los hechos, Máiquez era representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, desde donde presionaba a los jueces que no fallaban en sintonía con la Casa Rosada, y por otro lado era una especie de número 3 del Ministerio de Justicia. En estos nuevos intercambios, lo que se nota, lo que hablan en un momento es respecto a apurar el pliego de Alejandra Mangano para la Procuración General, para que se la nombre fiscal en la Procuración. Sí. Actualmente Mangano es fiscal en Comodoro Pi. A ver, para la misma fecha en que ambos están conversando, D'Alessandro y Juan Bautista Máiquez, sobre apurar el pliego, bueno, tiene que ver justamente cuando ese pliego estaba demorado e incluso luego después termina sucediendo, se termina nombrando a Mangano fiscal. Es decir, algo que se refiere en estos supuestos chats, que después uno va a fijarse a corroborar las fechas y demás, y coincide con lo que sucedió en la realidad. Exactamente, ese fue el trabajo que hicimos con Ariel Ijarad. De hecho, hicimos una investigación que está publicada en el portal y fuimos analizando eso punto por punto, los distintos intercambios. En este caso puntual incluso hay referencias a números de expediente respecto al pliego que iba a tener o tuvo bueno, el caso de Mangano, y coincide en la numeración, coinciden los expedientes, incluso pudimos reconstruir y ahí se hablaba de apurar el pliego porque estaba demorado y efectivamente hubo una demora en su designación. Recordemos que cuando sale la primera tanda, que es la del Lago Escondido, inmediatamente varios periodistas que aparecen mencionados en el chat, vos entre ellos, Ariel Ijarad también, confirmaron y se fijaron en los teléfonos que a la hora del chat que decía me llamó Franco Misraki del Destape, y vos tenías a la misma hora ese día llamadas o sea, no es la primera vez que la realidad termina corroborando lo que sucede en los chats. No, de hecho, para este trabajo repetimos la mecánica que habíamos hecho en el anterior, justamente, que fue eso, empezar a revisar, y uno de los ejemplos que habíamos dado en aquel entonces era ese, tanto Ari por un lado como yo por otro. En el caso de Lago Escondido habíamos consultado a distintos integrantes de ese chat,
y a la hora empiezan a hablar respecto a que los estábamos buscando, los estábamos consultando y efectivamente veíamos nuestro teléfono para ver la hora y era exactamente la misma hora. Bueno, ahora pasó o pasa lo mismo con otra documentación. Por ejemplo, otro punto tiene que ver con un documento oficial del fiscal Ignacio Máiquez, que aparece firmando el pedido de un auto a D'Alessandro. Exactamente, es un escritito, digamos, porque surge, a ver, ¿qué pasa? Ahí teníamos a Juan Bautista Máiquez de vuelta, hablando con D'Alessandro respecto a conseguirle un auto. Y era, che, bueno, a ver, ¿cómo podemos darle alguna coartada de legalidad para tener un papel que justifique este pedido? Bueno, no solo eso, perdón, pero herramientas de verosimilitud, como vos decís, la comparación temporal y cómo en tiempo real pasaban cosas, sino que está el leído escritito para aclarar, como le dice D'Alessandro al pedido que le hace a Máiquez, de alguna nota para explicar por qué le da el auto, pero además está el audio. Sí, claro. O sea, tercer elemento, me adelanto quizás, pero hay voces, es muy difícil fingir o grabar con actores, no sé qué estarán pensando cuando dicen que es trucho. Sí. A ver, hoy en día incluso uno hasta... existe la tecnología para truchar la voz de alguien diciendo otra cosa, los deepfakes y todo eso. Ahora, para hacer una trama de diálogos que se van entrecruzando con el correr del tiempo, porque estos son además chats que tienen algunos varios meses de antigüedad, otros son más nuevos, y que todo además vaya coincidiendo perfectamente, si uno lo compara, para no hablar en el aire, con lo que son los cuadernos de Centeno, que tuvieron una pericia y saltó por los aires y se dio cuenta que era truchísimo todo, no es tan fácil trucar algo así. Y además uno puede trucar quizás una filtración, un momento en particular, lo pueden encapsular y ellos pueden decir, eso fue trucho. Ahora ya tenemos 2 filtraciones. 3, perdón. 3. Hay una sucesión, entonces, no hay toda truchada, no puede ser así. Y algo más, ponele que alguien dijera no, pero ¿sabes qué? Alguien tenía acceso a esta información, sabía qué día se hizo esto, lo otro, y construyó los chats en función de datos reales para hacerlo más verosímil. Bueno, si eso fuera así, basta con que D'Alessandro, Máiquez o cualquiera de ellos entregue su teléfono y en 24 horas quedan libres de toda culpa y cargo. Más con este poder judicial que tenemos ahora. O sea, si tuvieran el teléfono limpio lo entregarían y no habría nada que dudar. Sí, de hecho, D'Alessandro lo primero que hizo cuando se da la primera filtración es decir, bueno, es espionaje ilegal, son inventados. Ya después, cuando empezó a crecer el escándalo, en un escrito que acerca a la justicia ya no dice eso, sino que reconoce las comunicaciones y dice, me las editaron y fueron manipuladas. ¿Por qué? Y porque ya es esto, hay voces, hay documentos. Ya negarlas o decir, me las inventaron, no te sirve. No. Habló Larreta hoy, sí, sobre los chats, volvió a defenderlo a D'Alessandro. Si les parece, escuchamos lo que dijo. Marcelo, por esta situación, pidió una licencia. Está en plena licencia, a disposición totalmente de la justicia, no tiene nada que ocultar. Al tipo le pincharon los mails, los chats, perdón, le pincharon el celular. No existe, es un atentado a la intimidad, al cuidado de los datos personales. Hay un dictamen también de la justicia que dice que los chats son adulterables, que son editables, si querés. Con lo cual perfectamente pueden haber sido editados, tecnológicamente casi te diría, es muy fácil hacerlo. Con lo cual, en las causas que él dijo que son chats editados, son editados, yo le creo, no tengo por qué no creerle. Primero que nada, cuando D'Alessandro pidió licencia dijo que era por una cuestión familiar, ¿no es cierto? Sí. No dijo que era por esto. No. Ah, me pareció recordar. Nos mandó al frente sin querer. Y en segundo lugar, qué difícil, ¿no? Debe ser la situación de Larreta, que no le puede soltar la mano. Porque quema esa mano. Y sí, claro, era su operador judicial, digo, no tiene mucho margen tampoco para hacer otra cosa, me parece, digo, por el rol que tenía D'Alessandro, que a la luz de la filtración demuestra el rol preponderante, protagónico que tenía en el mundo judicial para Horacio Rodríguez Larreta. Sí, claro. Y vuelve a la contradicción, o es una violación a la intimidad, que claramente lo es, o le editaron los chats. ¿Es una cosa o es la otra? Absolutamente. Bueno, de hecho hay una investigación que se hizo en Comodoro Pi respecto a un planteo que había hecho Santilli, porque a los dos le habían hecho, tanto a D'Alessandro como a Santilli, una modalidad similar para quedarse con el celular, y de ahí lo que se había llegado a la conclusión, en el caso de Santilli, pero que la verdad es reproducible, es que había sido a través de la maniobra
corregime, es SIM swap, ¿no? Como se le conoce, sí, que no es espionaje ilegal, digo, es otro tipo de maniobra. Sí, y en todo caso no es un hackeo complejo, como decían al principio, que esto requería una estructura de decenas de miles de dólares. No, el SIM swap, o sea, es otra cosa. Sí, básicamente es engañar a la compañía telefónica para que te dé un chip de un número que no es tuyo, y con ese chip accedes, por ejemplo, en el caso de Telegram, a todas las conversaciones anteriores. Hay un detalle que se pasó por alto en su momento, pero todas estas maniobras de espionaje, tanto las que fueron sobre el teléfono de D'Alessandro como las que fueron sobre el teléfono de Santilli, tuvieron origen en la provincia de Misiones. Y los memoriosos recordamos que también habían tenido origen en la provincia de Misiones las primeras maniobras de espionaje que se le denunciaron a Mauricio Macri allá por el año 2008, ¿no es cierto? Fue la primera denuncia de espionaje de familiares de la AMIA, a familiares propios de Macri, igual que ahora. A Sandra Macri, digo, aparte. Todo eso también tenía terminal en Misiones, que fue un poco la primera patria política de Macri a partir del padrinazgo de Ramón Puerta. Exactamente fueron las mismas, digo, la locación es la misma. Esto es porque la maniobra de que estábamos hablando se realiza o nace en Misiones. Ahora, continuemos con esta línea de corroborar o comparar lo que pasaba en los chats con la realidad. Bueno, por ejemplo, también tenemos la confirmación del propio Juan Manuel Olima, que es la mano derecha de Eduardo Casal, digo, sí, el Procurador General interino, que en Twitter él sale a defender un cuestionamiento que se le había hecho, que había hecho la periodista Cintia García, y a partir de esta filtración, ¿no? Y él sale a respaldar y decir, eso no tiene nada ilegal, y justifica justamente lo que había hecho, que era pasarle un dictamen de la Procuración por el tema de la coparticipación a D'Alessandro antes de que se subiera al sistema y fuera legitimado. Creo que tenemos los tweets de Olima para poder ver. Así es. Allí podemos ver donde Cintia García le dice, Olima es el Robles de Casal, el jefe de los fiscales, y es quien le maneja la procuración. Es una relación impropia que el secretario del procurador le pase información judicial al ministro Marcelo D'Alessandro para litigar en la corte. Esto escribe Cintia García. Y ahí es donde Olima le responde, hola, Cintia García, no veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte, que por cuestiones de la pandemia no lo habíamos subido al sistema. Si te fijas en la página oficial de la Corte, ese dictamen había sido presentado varias horas antes. Con lo cual ahí ya está legitimando, ¿no?, los mensajes, la documentación y el material, acaso sin querer, digo, para defenderse, pero de vuelta tenemos a otro actor que confirma el contenido de los mensajes. No aparecen ni manipulados, ni editados, ni nada. Digo, varios diputados, como Leopoldo Morós, hicieron eco justamente de ese tuit para decir, bueno, se acabó la farsa, acá no hay nada inventado. Por otro lado, hay otra confirmación de otro de los interlocutores de D'Alessandro, que es el abogado Marcelo Maceo, que, bueno, podemos escucharlo porque también hay un tema respecto a esto. Bueno, comentándote un poquito el tema de lo de Marcelo D'Alessandro, las escuchas, ¿no? Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar. Y obviamente con D'Alessandro, que tengo una relación de amistad de hace muchos años. Escuchábamos a Maceo en diálogo con el diario Hoy. Ahí, entre otras cosas, lo que dice es, los mensajes son verídicos y habituales porque no teníamos nada que esconder. De vuelta, un interlocutor de esta nueva filtración que reconoce estos chats. De hecho, también luego desarrolla lo que tiene que ver con unas fotos que le había pasado de una policía de la ciudad que era amiga suya y le estaba pidiendo que la corran de una comisaría en la que estaba por el hostigamiento que estaba sufriendo, y de hecho, bueno, luego lo cuenta y lo ratifica y lo confirma. Y por otro lado, después tenemos felicitaciones. Está la felicitación de Juan Bautista Máquez a D'Alessandro por su designación como secretario de Seguridad, que eso coincide con justamente su nombramiento en ese cargo, y también la felicitación que le hace el juez Sebastián Ramos a D'Alessandro cuando lo nombran ministro. Y me quiero detener en lo que tiene que ver con el intercambio de el juez Ramos con D'Alessandro.
porque esta filtración, como bien decías, Nico, se conoce luego del testimonio de Ramos en la Comisión de Juicio Político. Fue contra la Corte, fue el primero que abre esa ronda de testimonios el jueves pasado. Termina de declarar y se conoce esta filtración. En esa testimonial a Ramos le preguntan si tenía algún tipo de vínculo sistemático con D'Alessandro y él dice que no. Creo que tenemos también un té para escuchar y ver ese momento tan importante para lo que es el caso por todo lo que puede provocar. Una última pregunta. Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles? No, señor. No, ahí escuchamos a Ramos decir que no tiene ningún vínculo sistemático. Bueno, según la nueva filtración hay 56 intercambios. Que se produjo en ese momento aproximadamente. Sí, esperaron a que lo dijera. Da toda la sensación de que esperaron a que cometa falso testimonio para dejarlo en evidencia. Y pareciera que sí, pareciera que sí. Sí, quien filtró eso, que no lo sabemos, estaba esperando eso. Y pareciera, también coincide con lo de Larreta, con lo cual, digo, sí, a ver, está claro que para haberlo ido a buscar, digo, fue muy quirúrgico todo, muy milimétrico. Sí. El punto es que hay 56 intercambios en la nueva filtración entre Ramos y D'Alessandro. El juez lo trata de Tano, quedan en ir a comer a un club. Seba, amigo. Claro, la relación es muy fluida. ¿Qué puede provocar entonces esto? Esa es la pregunta que me hice y le hice a algunos diputados y también pregunté en ejecutivos provinciales y de la Nación. A ver, por un lado, sí, se puede intentar buscar la anulación del archivo que decretó el propio Ramos en la causa de Alessandro Robles, porque el juez Ramos fue quien archivó la denuncia que se hizo contra D'Alessandro en la mano derecha de Horacio Rosati, justamente por lo que fue la segunda filtración, donde coordinaban fallos de la Corte para beneficiar a Juntos por el Cambio. Lo que hizo Ramos cuando le llegó el caso en plena feria y en 24 horas fue cerrar ese caso. Bueno, a partir de la nueva filtración se puede intentar reabrir. Digo, hay 3 gobernadores que hicieron presentaciones que se pueden llegar a presentar a la justicia para intentar reabrir ese cierre que se hizo de ese caso. Recordemos que hay varios gobernadores que hicieron denuncias por esto, que impulsaron denuncias por esto. Zamora, Kicillof y Quintela. Exactamente. Bien. Y se terminaron acumulando en lo que fue la denuncia original por este hecho. No original porque la primera fue la de Zamora, la segunda que hizo el abogado del Copito Gabriel Carrizo, ¿no? Que me refiero a la persona que está detenida en el caso del atentado a Cristina, que se metió en todo este escándalo. Ahora, otra cuestión que puede derivar, que puede provocar el testimonio de Ramos en el Congreso es que se pida su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Sí. ¿Por qué? Y por 2 cuestiones, pero sobre todo por una que es por haber archivado, por haber cerrado una causa en la que nunca tendría que haber intervenido. Claro. Y finalmente, bueno, una denuncia en sede penal. Perdón, antes te interrumpo. Sí. El pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, en este estado de situación, sería algo más testimonial que otra cosa. No se puede esperar que el Consejo de Rosati actúe contra Ramos. Exactamente. Después se oirá lo complejo que es hoy sortear lo que es el laberinto político-judicial en el que se encuentra el oficialismo por este y otros temas. Porque el tercer punto es hacer una denuncia en sede penal por falso testimonio ante el Congreso, porque Ramos declara bajo juramento de decir verdad, y por otro, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto es por haber intervenido y cerrado un caso en el que se tendría que haber excusado, en el que no tendría que haber intervenido. Ahora, como bien decías, Nico, la presentación por el juicio político es ante el Consejo de la Magistratura. ¿Quién lo preside? Horacio Rosati. ¿A quién benefició la causa que cerró Ramos? A la mano derecha de Rosati, a Silvio Robles. Por otro lado, ¿dónde son las denuncias penales que se tienen que hacer? Sí o sí en Comodoro Pi, por el tipo de delito y por la persona involucrada. Por lo tanto, esto va a quedar en ese lugar donde Juntos por el Cambio juega de local y Ramos también. Lo que me decían como posible, a ver, ¿por qué puede ser productivo hacer una presentación en Comodoro Pi a pesar de toda esta situación? Porque hay que ver quién son el juez y el fiscal interviniente y ver si se excusan o no de intervenir. Digo, ¿quién se puede animar a hacer lo que hizo Ramos? Esto es,
intervenir en un caso en el que no correspondía, pero sabiendo que puede aparecer en cualquier momento lo que te deje pegado. Claro, no, digo, Colini ya aparece y se tendrá que excusar. Servini, la jueza María Servini también aparece y se tendrá. Claro. Ramos no aparecía y lo tomó el caso y le apareció el chat. Bueno, quizás si se presenta esta denuncia se puede ver quiénes son los que se excusan para decir, no, yo tenía vínculo con D'Alessandro, ¿no? Sí, sobre esto déjame hacer una breve reflexión, porque lo que venimos viendo desde hace varios meses es que hay una serie de funcionarios de justicia de primera línea en el país, jueces de la Corte, camaristas federales, jueces federales, que incurren, y está claro, en conductas absolutamente alejadas de lo que se espera de un juez, muchas veces delitos en crímenes causa, o sea, delitos para encubrir otros delitos, como lo que hablabas vos bien del papelito para blanquear el auto, o lo que iban a hacer con las facturas truchas para que no se sepa lo del lago escondido. Y lo que se ve también es que no tiene ningún tipo de consecuencia esto, pero ninguna. No tiene consecuencia mediante el Consejo de la Magistratura porque Rosati lo tiene paralizado. No tiene consecuencia ante una denuncia penal común porque ellos mismos tienen colonizados justamente esos mecanismos y se cuidan las espaldas. Tampoco tiene consecuencias sociales, si se quiere, porque los medios de comunicación no publican ni una línea sobre esto. No salió nada de Ramos en Clarín, no salió nada de Ramos en La Nación, no salió nada de Ramos en Infobae. Entonces, por un lado, ¿qué ejemplo se le da? Digo, ¿qué ejemplo tiene el resto del Poder Judicial en la Argentina? El juez en una ciudad del interior o en un pueblo del interior que tiene que dirimir un divorcio, que tiene que dirimir un conflicto entre dos vecinos, que tiene que proteger a un consumidor de una empresa que lo cagó o a un trabajador de un empleador que lo explota. ¿Qué clase de incentivo tienen esos jueces para ser justos? Y no para arreglar con el vecino que le da una gallina o con el que en realidad es amigo de su cuñado. O proteger al empleador porque sabe que después cuando va al lugar lo tratan bien, le hacen un favor, le hacen un descuento, le regalan. Ninguno. Si los jueces más importantes del país se comportan como se comportan y no tienen ni siquiera un título en la página 20 del diario denunciándolo, lo más probable es que la mayoría de los jueces del país se vuelvan corruptos, los que no lo son todavía con el tiempo. Y entonces lo que sucede ahí es que tenés una sociedad que se queda sin árbitro. Tenés una sociedad, un país que se queda sin nadie que dirima los conflictos. Y cuando no hay nadie que dirima los conflictos, el que tiene el palo más grande es el que gana, digamos. Tenés ley de la selva. Se puede poner mucho peor que lo que está ahora la situación si rápidamente el Poder Judicial en la Argentina no limpia su imagen y no muestra una faz diferente. No es casualidad. Está bueno lo que decís, Nico. Yo comparto un poco el pesimismo. Creo también que la derecha se agarra con todo lo que pueda a ese manto de impunidad, porque si se rompe, se va cayendo todo lo que promete o todo lo que puede hacer que se cuiden o se preserven quienes funcionan para la derecha. Si yo te garantizo impunidad, si a uno lo entrego, si uno se cae, bueno, yo pierdo esa capacidad de garantizar impunidad. Por ende, tiene que proteger todo lo que pueda, el Consejo de la Magistratura tiene que funcionar, sí, claro, y demás. Ahora, también es cierto que, quizás es una espera un poco ingenua, que hay que avanzar igual, que hay que denunciar igual. Un poco el auto se les abolla. No sí, digo, claro. No digo que lo lográs, pero le abollás un poquito el auto. Y por otro lado, yo siempre anhelo que va a haber gente de adentro que va a hacer también su trabajo. Espero que haya un poco de almas nobles en el Poder Judicial, quizás soy muy ingenua, que desde adentro digan, bueno, esto está demasiado podrido, está muy putrefacto y no puede funcionar así. Necesitamos las dos cosas, desde afuera y desde adentro. No es todo el Poder Judicial, sino sobre todo el Fuero Federal, y en este caso el Fuero Federal Penal, con sede en la capital federal, que es Comodoro Pi, que ese es el que está más putrefacto, digamos, si se quiere, a la luz de todo lo que se está ventilando. Y también, bueno, a ver, lo que tiene que ver con la filtración del lago escondido dio cuenta también de otros fueros como el penal económico. Digo, se expande, se va expandiendo. No es casual que el Poder Judicial sea de los que tienen la peor imagen, ¿no?, en las encuestas a nivel político. Digo, no es casual esta situación. Y respecto
a las denuncias y el sentido que puede tener más allá del resultado que se pueda dar, bueno, yo tengo entendido que en el Congreso estaban analizando seriamente hacer una presentación penal y otra por el juicio político en el Consejo de la Magistratura, digo, a pesar de que tienen muy claro cuál es el escenario, ¿no? Está muy claro. Y además de todo esto, Alessandro también va a tener que dar explicaciones por el rol de la policía en el atentado a Cristina. ¿Esto es así? Es así porque la querella, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso del atentado hicieron una presentación el viernes diciendo se tiene que investigar a la policía de la ciudad. En 5 meses de investigación se quejaron, no se avanzó en ningún momento en torno a esta policía, que era la que mayor despliegue había dado en la zona. Y mientras tanto sí se apuntó a la Policía Federal por un lado y a la custodia de Cristina por otro. Entonces están pidiendo que se avance en torno a la policía de la ciudad. Consideran que es llamativo que hasta el momento no se haya puesto el foco allí. A ver, no es ingenua la presentación, se da en este momento donde se ve el rol que tenía D'Alessandro, digo, la policía de la ciudad estaba comandada al momento de los hechos por D'Alessandro, porque depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, y lo que remarcan los abogados de Cristina es que esta policía era la mayor responsable de garantizar la seguridad de la vicepresidenta. Luego critican la investigación, apuntan a Capuchetti y dicen es inexplicable en términos jurídicos que no se haya avanzado en este sentido. Dicen, no obstante lo cual, todo esto cobra sentido cuando se hace foco y se ve que la jueza Capuchetti, que es la que tenía a su cargo la instrucción, era la delegó en el fiscal, cobra un sueldo del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ¿de quién depende? De D'Alessandro. Exactamente. Te digo que si lo escribió un guionista le diría que se esfuerce un poco más, ¿no? Pareciera que todos los hilos están demasiado a la vista, pero... ¿Hay hipótesis sobre las filtraciones? A ver, hipótesis hay muchas y de todos los colores. Arriesga un par. Y es que algunos hablan, sí, de la propia interna de Cambiemos, de lo que había pasado con Milman y el rol que había tenido D'Alessandro para con Milman y que ahora pase esto. Por otro lado Macri, por otro lado Estiuso, al que Macri se había acercado. Obviamente desde el macrismo dicen el kirchnerismo. De hecho hay una denuncia penal por espionaje ilegal contra el diputado Rodolfo Tailare, que se presentó y dijo esto es un mamarracho y explicó por qué. Bueno, lo que decíamos el otro día, ¿no? Tiene que ser alguien que además de querer hacerle daño a Larreta, como evidentemente le está haciendo, no tenga miedo de tener como colaterales a jueces de la Corte, camaristas de Comodoro Pi, ejecutivos de Clarín. Es decir, o sea, tiene que estar un poquito más arriba. Y tiene que ser alguien con mucho poder. Sí, sí. ¿No? Para no tener reparos en hacerse enemigos tan poderosos. Absolutamente. Sí, y hasta de exponer, si es la hipótesis de la interna del PRO, exponer discusiones o cuestiones internas, bueno, porque está más arriba que eso. En tribunales un nombre que sonaba era el de Antonio Jaime Estiuso. Otros lo descartaban, lo rechazaban. Ahí había otra hipótesis, que es que en realidad acá lo que había era una interna, no tanto a nivel superestructura, Horacio, Patricia, sino a ver quién se queda con el servicio de inteligencia en un futuro gobierno del PRO. Si gana el PRO, ¿cuál de todas estas bandas va a quedarse con la AFI? A lo mejor tiene que ver con eso también. Sí, un dato, porque Estiuso también, porque en lo que tiene que ver con el vuelo del Loafer, con aquel viaje al lago escondido, estaba una persona que estaba relacionada a Estiuso, que es Leonardo Bergot, era el ex espía que fue parte de ese viaje. Entonces ahí apareció el nombre del ex jefe de contrainteligencia, que fue el hombre fuerte de la AFI, de la realidad de la ex-CIDE durante muchísimos años, y que incluso Leopoldo Moró llegó a decir públicamente que estaba muy cercano a Macri. Pero bueno, son todas hipótesis, ¿no? La verdad que hoy a ciencia cierta nadie lo tiene muy claro y todos nos preguntamos lo mismo, de dónde está viniendo, ¿no?, esta filtración, que a la luz de lo que salió todo indica que, bueno, que se van a seguir dando nuevas filtraciones. Y por ejemplo, en esta última filtración hay entre intercambios uno muy puntual con Laura Latorre, con la pareja de Robles, de apenas 5 o 6 chats, como diciendo, miren que acá puede haber mucho más. Y falta el teléfono del Colorado. También. Que es como un interrogante porque pareciera haber sufrido el mismo hackeo, no sé cómo llamarlo, o el mismo robo, si querés, de su acceso que D'Alessandro. Sí, ese es otro gran interrogante. Algunos creen que tomó medidas de seguridad de una manera un poco, digamos, más veloz que D'Alessandro.
para poder cubrirse, pero lo cierto es que sí llama la atención lo que falta, ¿no? Porque ahora, a medida que va haciendo, nos vamos preguntando todo, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué falta? ¿No? ¿Qué interlocutores falta? A la luz de por cómo se movía D'Alessandro, ¿no? Y quiénes eran sus fuentes y sus contactos judiciales, ¿no? Porque además cada filtración da cuenta, o todo indica que da cuenta de un delito en potencia, ¿no? O un delito en sí. No parece al azar cada una de las filtraciones que se está dando. Tenían varios para elegir entonces. Absolutamente. Parecía todo un catálogo el teléfono celular de Marcelo D'Alessandro. Casi las 9 de la noche, vamos a una breve tanda aquí en el Destape Sin Fin. Cuando volvemos tenemos a Edgardo Moca con el análisis de la política argentina. Después nos queda Julia con toda la información económica y mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 de la noche. 4 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estábamos hablando con Moca recién de la entrega de premios de esta tarde y de cómo nos emocionó a todos. Sí, un espectáculo absolutamente vacío, pero reconfortante. Como la entrega de los Oscars, ¿no? Ahora, esa claro, cosa... pero si vos te imaginás este mismo espectáculo con Argentina cuarto... No, de ninguna manera. No, yo no lo veo. No, ni prendes la tele, ni prendes la tele. Pero estaba ahí la expectativa y se cumplió. Claro, disfrutamos como un plus, como un suplemento, digamos. Hablando de expectativas que se cumplen, pasaron 10 días de la mesa política y aquel documento del peronismo. Una expectativa que no se cumplió. Y pareciera que casi que no hubiera pasado nada, ¿no? Peor, creo yo, porque si no hubiera pasado nada, se podría decir el que calla otorga y esperar los acontecimientos para ver qué tipo de resultado daba. Un documento que, insisto, no sé si en este lugar, pero yo lo vengo diciendo, es uno de los mejores documentos políticos de los últimos tiempos y el único del Frente de Todos que habilitaba o habilita, según el gusto, el paladar del consumidor, una posibilidad de recomposición política, no de recomposición formal y de armado de un tejido electoral que permita que se compita bien, sino una armonía, no sé si decir la palabra armonía, una mirada política compartida aún en la diferencia. El documento creo que pone los acentos donde hay que ponerlos. Ahora, yo quería aprovechar lo que para mí es lo principal del documento y lo principal de la situación posterior, que es el tema de la proscripción. El tema de la proscripción me parece que está siendo tratado en algunos sectores del propio gobierno con una liviandad muy preocupante. Sí. Porque lo que dijo Aníbal Fernández es, acá no hay proscripción, y medio que trata, a la manera de él trató de burro a las personas que confunden el estado de cosas nuestro con el de una proscripción. Yo creo que es un error muy grave eso, y que el objeto, el resultado de ese error no es el debilitamiento de la candidatura de Cristina. El resultado de ese error es un debilitamiento, en primer lugar del gobierno, pero después del Estado democrático en la Argentina. Porque Argentina conoce la experiencia de la proscripción en cabeza del peronismo, y porque si uno lee la historia argentina del año 1955 al año 76, se podría decir que la proscripción es el hilo que enlaza esa tragedia argentina, porque se dejó a la mitad, por lo menos, de los habitantes de la Argentina sin representación política legal. Y eso termina, ojalá no se repita la historia, pero si se deja desarrollar la lógica espontánea de lo que para mí es un régimen político, creo que ahí hay una discusión política que yo no veo que se haya abierto. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Un grupo de forajidos que alcanzaron la condición de jueces? Un acto oportunista de ocupación de algunos espacios en el Poder Judicial, o la lenta y subrepticia generación de un régimen distinto, de un régimen, cuando digo régimen digo, el sistema de toma de decisiones en la Argentina está viciado por la descomposición del Poder Judicial. No es solamente el caso Cristina, el caso de la persecución a Cristina es el caso angular, pero después vos querés sacar un decreto que regule
el precio de los servicios de comunicación y no existe. En menos de una semana eso dejó de ser una decisión. Y el decreto, no solo el decreto ley, sino el decreto es una atribución constitucional del presidente. Claro. Y si además la Corte Suprema decide quién tiene que integrar al Consejo de la Magistratura y cómo tiene que legislar el Poder Legislativo, entonces estamos en un régimen que si uno abre en cualquier página que abras la Constitución te das cuenta que no es que no es el régimen de la Constitución. Sí. Volviendo al tema de la proscripción, que creo que es uno de los nudos de esta cuestión, porque nadie tiene una respuesta, ni la propia Cristina, nadie encuentra la forma de superar esa situación. El error de Aníbal Fernández y de aquellos que desde ese sector tratan de minimizar la proscripción es tratar de... o el error en todo caso es ver la proscripción como si fuera un fenómeno jurídico y no político. Totalmente, pero además yo creo que sería subestimar demasiado políticamente a las personas que se ponen en esa posición, porque hay un problema, efectivamente hay un problema político, y al subestimar el carácter político y pretender reducirlo a un fenómeno de interpretación jurídica, se está dejando avanzar crecer el huevo de la serpiente, porque yo creo que la expectativa que tiene un sector del peronismo es que esto se arregla con un arreglo político en el interior del peronismo y una candidatura potable para todos. Nadie lo ha dicho así, pero yo sospecho que alguna esperanza de esa hay en ciertos sectores del peronismo cordobés, santafesino, está esa ruta, esa hoja de ruta. Hay un sector del peronismo antikirchnerista que no hay nada que anhele más que Cristina no esté en la cancha, pero no tienen la menor idea de qué hacer ellos para que eso suceda, entonces lo único que pueden esperar es que otros hagan el trabajo sucio o que el tiempo termine pero además retirándola. Hay una esperanza errónea también, que ya lo demostró el periodo en el cual Macri fue presidente. La expectativa de que hay un peronismo que se va a portar bien y entonces el mundo de las corporaciones lo va a adoptar como propio y lo va a ayudar, es un mundo imaginario, porque detrás de la figura del peronismo, cualquier figura del peronismo, siempre hay muchas personas. Y las personas no son personas, en todos los casos, manipulables y sometibles a la voluntad de un jefe. Entonces yo creo que estamos entrando en un territorio muy complejo. Las elecciones, yo no quisiera que nada de esto se entienda como una subestimación del lugar de las elecciones, al contrario, las elecciones están demasiado cerca para seguir pateando la pelota afuera, ¿no? Volviendo nuevamente al tema de la proscripción y su carácter político, uno cuando se retrotrae en el tiempo y sacando el caso excepcional de lo que fue la primera etapa de la Revolución Libertadora, donde efectivamente había una proscripción, no se podía decir el nombre, no se podía usar los símbolos, no se podía cantar la marcha. Pero viniendo más para acá, por ejemplo, en el 73, no había una ley que prohibía a Perón presentarse. Simplemente tenía que estar en el país antes de tal fecha. Una decisión de Lanús, así, sin ningún tipo de contorno legal. Por eso, pero no es que había una sentencia. Sacaron, no me acuerdo bien qué herramienta jurídica usaron, pero fue una especie de decreto de Lanús. Claro, pero decía solamente eso, se pueden presentar los que estén en el país antes de tal fecha. Exactamente. Y Perón estaba afuera y no podía volver casi no se notaba que estaba dirigido a la proscripción de Perón, eso, ¿no? No, efectivamente, la proscripción se rompió de facto con el resultado electoral. Claro. Hasta ahí seguía la proscripción. Yo creo que además, para hablar en un lenguaje que no me gusta, la clase política está caminando alegremente hacia momentos muy, muy crueles, porque la historia argentina demuestra que hay muchos que creen, incluso yo recuerdo testimonios, era muy joven yo en ese momento, pero lo recuerdo, de personas que decían, no, ahora van a venir los militares, pero estos no son los militares de siempre. Estos tipos son razonables, son tipos moderados. Me hace acordar a cierto ministro de Economía con cierto fondo monetario. Sí, lógico. Siempre hay una especie de ilusión que en realidad no se tiene, porque ni el ministro que vos decís, ni los políticos conformistas de esa época, no es que realmente tengan una ilusión en que la derecha terrorista se vuelva un día democrático liberal. Venden esa ilusión, porque finalmente, como no tienen espacio en el interior de su cabeza y en el interior de su dispositivo político para enfrentar las cosas, prefiere
relájate y gózalo, digamos. Ese principio es el que guía a una parte de la clase política. En el 73 la proscripción, como decías, se rompió con el resultado electoral. Claro. ¿Qué tiene que hacer el peronismo ahora para tener un resultado electoral que permita romper la proscripción? Bueno, el único resultado electoral que rompería la proscripción es el resultado que ponga a Cristina, que gane Cristina en las elecciones. El más claro para mostrar lo que quiero decir. Ahora, porque el problema no es, me apresuré un poco, porque el problema no es el resultado electoral, el problema es el tipo de elecciones a la que vamos. Si vos aceptás la proscripción, y ahora dentro de pocos días, dentro de una semana está la certidumbre de esa proscripción, me extraña que gente que está en la política hace mucho tiempo diga proscripción no es porque por esto y por lo otro. ¿Qué esperás? A ver, para que no hubiera proscripción de Cristina, descontando las elecciones y descontando la lucha política, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que haya un fallo que ponga las cosas en su lugar, que se estudie realmente la causa vialidad, que se abandone el uso irresponsable y la malversación del sistema judicial. Entonces, ahora, ¿alguien cree que eso puede ocurrir en la Argentina? Ese es el No con el estado de las cosas actual. Exacto. Uno podría pensar en alguna revelación en el marco de la investigación que haga que se caiga como un castillo naipe, pero por ahora no... Siempre lo absolutamente inesperado se puede hacer realidad, pero cuando vos estás en el centro de la vida política, no podés contar sos presidente, sos ministro, no podés contar con eso. Claro. Tenés que tener tu propio plan de operaciones, porque si no siempre vas a ser objeto y no sujeto de la historia, ¿no? Está claro. El 11 de marzo se va a lanzar un espacio. Yo pensé que me decía lo del... El 9 se conocen los fundamentos del fallo. Y 2 días más tarde va a haber un acto en Avellaneda, donde van a estar, digamos, todos los sectores, por lo menos a nivel bonaerense, que abrevan en el kirchnerismo. La Cámpora, otras organizaciones, Está la Roque, ¿no? la Con CTA. un poco el pivote de eso. Sí, pero también va a estar la CTA, va a estar el sector de la CGT más combativo, va a haber intendentes. De alguna manera, un kirchnerismo que va a estar diciendo, bueno, querían internas, querían ir a las PASO, acá estamos. Sí, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien porque es una colocación firme, no concesiva y al mismo tiempo perfectamente dentro de las reglas de juego. Yo creo que la política popular en la Argentina tiene que abrevar en las PASO. Las PASO son una conquista a esta altura. Que este frente no aprovechó y quizás en el periodo anterior no fue funcional a determinadas cosas, pero siempre las primarias abiertas, en una situación de freno a la expresión de las bases, siempre es un argumento y una herramienta así, porque una PASO finalmente ¿qué es? Apelar al voto popular, apelar a la decisión de las personas, y eso es una herramienta insustituible en una situación como esta, ¿no? Sí. Si hay unas PASO, entonces en el peronismo de un lado va a estar el kirchnerismo, obviamente, probablemente nucleando a su alrededor, además gobernadores, intendentes, porque el peso específico de Cristina, aunque no esté en la boleta, sigue resultando gravitatorio dentro del sistema peronista. Y va a haber otro sector, por lo menos uno más. Sí. Por lo menos el oficialismo actual, digamos, ¿no? ¿Cuál puede ser? El oficialismo, por lo menos una parte. Sí, el presidencialismo actual. Exacto. ¿Cuál crees que puede ser la identidad de ese sector? Porque no creo que puedan plantarse como anti-kirchneristas hasta el Es el PJ. El PJ no es solamente una estructura, sino que es una definición de conducta política. Y no estoy hablando en contra, no tengo la posición gorila de negar al PJ, pero estoy diciendo que el PJ es una herramienta también de acomodamiento. Cuando en el PJ está Néstor y está Cristina, el PJ se comporta de una manera. Yo me acuerdo en una oportunidad, Néstor dijo, el frente lo vamos a armar desde el peronismo. Vamos a ganar el peronismo y después desde ahí vamos a construir el frente. Perfecto, porque es la acomodación de la táctica política a la realidad. Y evita además la conversión del Partido Justicialista en un monstruo. Ni el Partido Justicialista ni el sindicalismo argentino deben ser descartados para una lucha por los cambios. Y me parece que en eso
eso puede ser un parteaguas muy interesante. Ojalá se consiga que esa fuerza que se insinúa, y yo confío que se dé, ¿no? Que esa fuerza que se está expresando en esta movida bonaerense coloque, bueno, de hecho tiene sectores sindicales adentro y sectores del PJ orgánico adentro. Y mucho más con los cambios que hubo en el PJ. No, más vale el PJ bonaerense ahora responde Máximo Kirchner. Exacto. Pero, y para ir avanzando también con el razonamiento, o sea, hay un sector que se define como kirchnerista y otro sector que tiene como principal carácter en común el antikirchnerismo. ¿Se puede encontrar una síntesis después de la primaria? ¿O Yo es creo muy que distinto, es muy difícil, salvo que se busque una narrativa en común a priori, una plataforma en común, Lo que pasa es que la narrativa en común, yo también me alegré, vos no sabés cómo, cuando leí en página el documento de la reunión. Entonces yo dije, bueno, acá se produce un acto hegemónico. La posición política de los sectores más cercanos a Cristina consiguió imponer su discurso en la polémica interna. Bueno, vos sabés cuánto duró eso. Sí. El punto es cómo se van a comportar los sectores que no están con Cristina, pero no están tampoco decididos a jugar, no ya con la estructura del PJ, sino con la derecha. Porque además, mientras decimos esto, lo que se está creando en el país, lo que se está generando en el país, es una oportunidad muy fuerte para la derecha más terrible en el país. Estos jueces, que ahora conocemos sus conversaciones, ese es otro dato vergonzoso de la política argentina. Alguien tendría que estar en la calle, no voy a decir cómo, porque puede que sonara muy provocativo, pero alguien se tendría que parar en el medio de una avenida central y decir, mire muchacho, estamos escuchando audios donde te explican pormenores de cómo se compran y cómo se arreglan determinadas decisiones de la justicia y no pasa nada. En ese punto me detengo un poco y digo, no quiero ponerme en la posición de los consumidores de la política y que se pasan todo el día diciendo nadie hace nada. Porque para decir nadie hace nada, lo primero que uno tiene que hacer es hacer algo. Pero creo que hay un déficit de energía, de radicalidad. No en la oposición a Alberto, eso no cuenta así en términos así formulados, no me paro en ese lugar. Una radicalidad frente a los excesos de la derecha estructural de la Argentina. En algún lugar tiene que haber un plan para denunciar adentro y afuera del país lo que está ocurriendo con el Poder Judicial argentino. Esto de D'Alessandro y de Robles es una cosa verdaderamente increíble, impresionante. Así es. Y lo charlábamos recién, cuando el Poder Judicial queda tan en entredicho, y sobre todo cuando la cúpula del Poder Judicial queda en entredicho, y no tiene ningún tipo de consecuencia aparente, porque no solamente no se lo castiga disciplinariamente, tienen impunidad en el justamente ámbito judicial, pero además no salen los medios. Esto es algo que no... Pero que eso es lo que yo llamo régimen, Nico. Eso es lo que yo llamo régimen. No es una circunstancia. Esto que vos decís, que los medios no publican cosas que tienen que ver con el futuro del país, con el futuro urgente del país. No se publica, porque los medios hay que mirarlos como grandes monopolios, pero además hay que mirarlos como piezas, como herramientas del régimen. Principales, los jueces, los servicios de inteligencia no depurados y los grandes medios de comunicación y las grandes corporaciones financieras, ¿no? con sus articulaciones con productores a los que le va bien, pero son los sectores más extranjerizantes, los sectores más ajenos a la producción y al empleo, los que son parte de ese régimen. Entonces, en lugar de tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tenemos un sistema apoyado en lo peor de la casta judicial, en los sectores económicos más encontrados con el progreso del país y en las derechas políticas. Eso es un régimen, porque si vos los mirás, efectivamente vos los ves jugar como un equipo. Vos lo dijiste, está esta cosa escandalosa y Clarín y toda la Infobae y La Nación no publican nada de nada. Sí, pero creo que el problema va más allá, porque el régimen tarde o temprano cae por su propio peso. Puede durar años, puede durar décadas, incluso en una situación extraordinaria, pero termina cayendo. Yo tengo esa fe. Ahora, cuando el ejemplo que cunde
es que los jueces, los más importantes del país, camaristas, supremos, cometen delitos absolutamente comunes, silvestres y obscenos, sin tener ni siquiera un título en la página 40 del diario que los aperciba. ¿No se desarma también la confianza del vecino en el juez que tiene que decidir un pleito con el de al lado por una medianera? Sí, por supuesto. El que tiene que resolver un divorcio, el que tiene que defender a un trabajador frente al empleador o a un consumidor frente a la corporación que no cumplió con las condiciones? ¿No termina perdiéndose ese rol de árbitro y por lo tanto quedando la sociedad argentina expuesta a una violencia mucho más profunda que la que significan estos 10, 15, 20 jueces corruptos? Bueno, yo cuando surge esta, como lo planteas vos, pienso en el terrorismo de Estado. No quiero decir que esto es lo mismo que el terrorismo de Estado, no hago terrorismo con las palabras, pero quiero decir, las personas de mi generación, en el año 80, 81, no teníamos idea cómo se podía salir de eso. Y se salió por vía de la guerra de Malvinas, que en realidad fue un acto desesperado de los militares para controlar lo que ya venía complicándose. Pero siempre las cosas que parecen no tener ningún final, y que uno dice, ¿de dónde sale? ¿De dónde está la salida de un régimen que además todos los días muestra de un modo más desvergonzado su manejo de la situación? Bueno, yo creo que acontecimientos como las grabaciones es por lo menos un síntoma de que eso tiene algunos puntos flacos, de que eso deja espacio para una réplica. Ahora, la réplica no es producida por el hecho, no es que porque aparezcan denuncias de venalidad judicial va a haber un levantamiento espontáneo. Eso es la política. La política, por eso a mí me preocupa tanto que el Frente de Todos haya involucionado casi automáticamente de un documento que era una herramienta muy concreta y muy clara, que hablaba de la proscripción como problema político principal y hablaba de la unidad para vencer a la proscripción y bueno, y todo lo demás se desprende de eso, me parece a mí, ¿no? Clarísimo. Edgardo, como siempre, muchísimas gracias por la charla. No, gracias, Nico, a vos. Nos vemos el miércoles. Compañero. El día de mañana, martes 28 de febrero, vamos a tener una segunda oportunidad para la discusión de la moratoria previsional. Estamos hablando de un proyecto que ya tiene media sanción, un proyecto que se intentó que se aprobara en diciembre, no hubo caso, no quiso la oposición dar quórum. Lo mismo ocurrió hasta ahora en sesiones extraordinarias en lo que fue del mes de enero, y hay una decisión política muy fuerte de parte del Gobierno Nacional, del Frente de Todos, de aprobar este proyecto de ley que obviamente impactaría de manera muy fuerte en la vida de quienes están por jubilar en Argentina. Vamos a repasar algunos datos que seguramente han escuchado este último tiempo, pero no está mal volver a mirar, volver a analizar, porque son datos muy fuertes del mercado de trabajo y luego el impacto. Bueno, algunas cuestiones básicas. Hay 1,5 millones de personas en edad de jubilarse sin los 30 años de aporte. Este es un dato, quiero explicar la cuestión metodológica porque no es menor, que construimos nosotros, que lo armamos en CEPA, que tiene que ver con los que se están por jubilar, varones que tienen entre 60 y 64 años, de cara a los años que vienen, se van a jubilar, y mujeres que tienen hasta 60, ¿no? Entre 54 y 60 años. Ese es el número que construimos. 906.000 tienen aportes, o sea, el 1,5 millones, 906.000 tienen aportes, pero menos que los que se necesitan para jubilarse. O sea, uno puede tener aportes pero no los 30, o no vas a llegar a los 30 porque no te da el tiempo para tener esos aportes en tu vida laboral. Y 680.000 no tienen aportes. Estos son los datos importantes. De 1,5 millones hay 900.000 que algo tienen de aportes pero igual no les alcanza, y hay 680.000 que no tienen aportes. Otra placa más, por favor, así miramos cómo se compone esta situación. De los que no tienen aportes, del total de las mujeres, la mitad no tienen aportes. Y del total de los varones, el 17,6%, casi el 18%, no tienen aportes. O sea, mayormente se compone de mujeres, que son las que en su totalidad, de su totalidad, la mitad no logra tener aportes, y cuando digo no logra, digo cero. Esta es la parte más
importante. Si no hay moratoria, no hay posibilidad alguna de jubilarse para, de nuevo, la mitad de las mujeres en edad próxima a jubilarse y el 18% de los varones, 2 de cada 5, por jubilarse, 2 de cada 10. Ahí va, avancemos. Las personas con aportes. Fíjense esto que es importante, porque ustedes me dirán, bueno, pero hay gente que está más o menos cerca. Bueno, ¿cuántos son? De las mujeres, el 6,6% de las que tienen de 55 a 59 años tiene de 25 a 27 años de aporte. O sea, vamos a decirlo más fácil. Las que están cerca de jubilarse, o sea, tienen entre 25 y 27 años de aporte, recuerdo que la ley requiere que tengas 30, son solamente el 6,6% de la totalidad de las mujeres que se van a jubilar. En el caso de los hombres, los que tienen entre 60 y 64 años, solamente el 16% está cerca de los 30 años de aporte. Tampoco es que les va mucho mejor, digo, está claro que hay cuestiones de género, es obvio, lo venimos diciendo, ser ama de casa toda la vida o padecer más la informalidad, claramente te pone en una situación más vulnerable frente a la jubilación, pero en este caso los que llegan a jubilarse son pocos, siendo varones y siendo mujeres también. Avancemos otra más. Ahora me meto en esta. Seguramente Nico Franco tiene algo para decir después de comentar esto, que es lo siguiente. Ustedes vieron que Cambiemos argumenta que la moratoria hizo quebrar el sistema previsional. Bueno, acá vemos, si quieren prender el YouTube es el momento, porque les quiero decir que hay un gráfico de muchos colores, pero acá vemos... ¿Te gustan a vos, Juli? ¿Qué? De los que te gustan a vos. De los que me gustan a vos. A ver, para los que están escuchando, vemos un gráfico de barras que va de 1993 hasta el 2022. ¿Y qué vemos? ¿Cómo se financia el sistema de seguridad social de manera genuina? ¿Cuáles son los aportes propios sobre el total? Lo que vemos es que en los 90, antes de la reforma, el 81% de la guita que entraba a la caja de lo que hoy llamamos la ANSES era aportes y contribuciones personales de los trabajadores y patronales. ¿Bien? O sea, muy lindo, solamente el 20% era lo que se llama rentas generales, que básicamente es otros impuestos, ganancias, impuestos a los combustibles, una parte de IVA. Lo que vemos es una caída muy fuerte en la década de los 90, en donde se rompió ese sistema previsional fuerte que se autofinanciaba y llegamos, por decirlo es un dato, al 2001 con más o menos el 50% de la financiación del sistema previsional con aportes y contribuciones. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 fue mejorando esa fuerza de el sistema previsional para financiarse solito, para bancársela solo. Llegamos a ver, por decir un valor, a casi el 70% de la financiación con aportes y contribuciones. ¿Por qué? Y porque hubo crecimiento económico, hubo mejores salario real y hubo más creación de empleo registrado. Y adivinen qué, mientras ocurría esto, mejoraba la financiación propia del sistema previsional, hubo moratoria. Sí, claro, en 2010 y en 2014. Al mismo tiempo, para Eujomne, que quizás nos está viendo, bueno, capaz que ve el video después, él dijo que la moratoria quebró el sistema previsional. Incorrecto, porque cuando uno mira qué pasó con el sistema previsional, por otras razones, no por la moratoria, la moratoria fue al mismo tiempo, el sistema previsional durante el kirchnerismo mejoró su fortaleza y su financiación con aportes y contribuciones porque mejoró la actividad económica y el empleo registrado y los salarios reales, y al mismo tiempo se pudo financiar una moratoria sin que eso afectara la finanza del sistema previsional. Durante el macrismo, vemos, bueno, en amarillo, cae, llega a... Del 70 que llegó, por ejemplo, el gobierno de Cristina a financiarse con aportes propios, llega a casi el 48%, ahí a fines del 19. O sea, perdió unos 20 puntos, un poco más, de financiación propia. ¿Por qué? Porque se hizo pelota la actividad económica. También cayó el salario y también se destruyó empleo registrado. Fundamentalmente esto último que estoy diciendo. Y el sistema previsional se debilitó. Además de que se bajaron las contribuciones patronales. No me quiero olvidar de la reforma del 17. Con el gobierno de Alberto tenemos ahí hasta el 2022, frente de todos, se recuperan unos puntos del 48% de financiación propia que deja el macrismo, llegamos al 55,9%,
con una pandemia que destruyó la financiación propia, llegó a su peor momento en pandemia casi el 30%. Recuerden este dato, en pandemia el peor momento, el 70% del sistema de seguridad social se financió con impuestos y el 30% solamente se financió con aportes y contribuciones, o sea, el peor momento del sistema de seguridad social. De ahí el gobierno del Frente de Todos vuelve a recuperar unos 35 puntos. Y estamos en ese camino, y ese es el camino. Fíjense, reflexión final, no logramos ni siquiera volver a lo que eran los 90%, al 81% de financiación propia. Ese es el objetivo, que el sistema previsional se financie solito, y sin embargo estamos volviendo a mejorar, por lo menos, respecto de lo que nos dejó el macrismo. Me parece que es un gráfico que resume varias cuestiones, ¿no? Así es, y que da mucha información para entender cuál es el camino, que además, digo, no es ni hasta una cuestión de solidaridad, es una cuestión de bien propio y de pensar cómo estaría, por ejemplo, hoy el país si Néstor y Cristina no hubieran hecho las moratorias anteriores. ¿Dónde estarían todas esas personas que no se pudieron jubilar? Algunos quizás tienen unos pocos ahorros de toda la vida que le pueden durar para subsistir, para tener una vida medianamente digna durante el transcurso de la tercera edad. Otros tendrán una familia que los puede bancar, que les puede dar un lugar. Pero el resto estarían en la calle, estarían abajo del puente. Estamos hablando de millones y millones de personas que se les dio una cobertura y ahora lo que está en juego y que mañana se va a discutir nuevamente en el Congreso son otras 800.000 personas en las mismas condiciones. Estamos hablando, digo, si tenés millones de viejos muriéndose solos y sin apoyo del Estado, estás hablando de un país peor, estás hablando de una peor calidad de vida para todos, no solamente para esas personas, ¿no, Juli? Sí, totalmente. Por un lado hay que hacerlo por lo que vos decís. Sí, digo, hay razones más fuertes que hacen a convicciones éticas respecto de la inclusión social y la inclusión en este caso previsional. Ahora, el segundo planteo es, si vos haces que aporten los que tengan que aportar, si vos no le reducís las cargas patronales a los empresarios y no destruís la economía, podés financiar moratorias. Ese es el aprendizaje histórico que también podés hacer. Si sos Cambiemos y rompés la economía y destruís puestos de trabajo, y claro, sí, va a ser difícil financiar además moratorias. Por cierto, tampoco está entre el menú de cosas que quieren hacer. No. Pero sí es importante aclararlo. Tenemos qué es lo que ocurriría en el caso de que mañana tengamos esta noticia. Vamos a lo último, Guido, que es este flyer, para decirlo de alguna manera, que armó precisamente el ANSES para poder explicar. Bueno, acá tienen el alcance. En este caso, en el primer año de vigencia, estamos hablando de 447.000 mujeres, 295.000 varones, es el alcance inmediato de esta decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Se calcula una cuota. Sí, claro, para los que están viendo y quizás se comieron alguna curva, ojalá que no, pero si se comieron la curva de que la moratoria es que te regalen la jubilación, sepan que no, sepan que se paga. Y se paga una cuota, y acá hay toda una explicación que está buena, Se calcula una cuota como porcentaje basado en el componente previsional sobre la remuneración mínima imponible de esa persona. Se pueden comprar años hasta el año 2008, es decir, podés comprar años para llegar a los 30 años hasta el 2008 de tu vida laboral. Y los ingresos en concepto de cuota componen los aportes y contribuciones que se destinan al ANSES. O sea, lo que vos no pudiste aportar lo pagás con la cuota. Obviamente te jubilás con una jubilación muy mínima, o sea, con la mínima. Eso también hay que decirlo, porque no solo no se regala la jubilación, sino que se hace un esfuerzo por pagarla, y después no es que se jubilan con una gran jubilación, sino que tienen una jubilación básica mínima por la que todo el tiempo peleamos para que mejore su poder adquisitivo. Y luego tenemos un mecanismo del plan de pago de deuda previsional, en donde se hace una unidad de pago de deuda previsional equivalente a un mes de periodos de aportes con una fecha acorde al 2008. La cuota es del 29% de la remuneración mínima imponible vigente, es decir, del valor que está teniendo la persona que cobra, y según la cantidad de años a cancelar puede ser 1, 30, 60 o 120 cuotas. Bueno, quienes puedan entrar en este sistema de moratoria, que ojalá mañana tengamos una buena noticia, van a informarse concretamente de qué se trata, pero estaríamos con la posibilidad de tener a estas personas jubilándose. Otro dato para agregar, hoy hablaba con gente de ANSES, no solo es la gente que todavía no se jubiló y estaría por jubilar si no tiene los años de aporte. Hay una determinada cantidad de personas, se calcula un número grande, por lo menos 200.000, que ya está
están jubiladas en términos de su edad, pero no perciben jubilación. Y esto es algo que en Argentina, por la universalidad del sistema jubilatorio, a veces nos olvidamos. Pero claro, entró gente en este hueco en donde no se pudieron jubilar y están en este momento sin jubilación. Y esos podrían entrar precisamente si se abre la moratoria. Buenísimo, Julia, muchísimas gracias por el reporte, importantísimo. Mañana estaremos atentos. El oficialismo va a tratar nuevamente de darle sanción a esta moratoria que desde hace 8 meses ya tiene la aprobación del Senado. Sabemos que la Cámara de Diputados depende de la sociedad con otros bloques. Hasta la semana pasada parecía que el número estaba. Hoy a la tarde había algunas dudas de qué iban a hacer, por ejemplo, los diputados que responden al interbloque federal. Pero bueno, aquellos que no quieran acompañar este proyecto deberán darle explicaciones luego a su electorado, porque también eso es algo que hay que decirlo. La gente de edad más avanzada suele votar más a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. Esto no es algo que haga el Frente de Todos por una cuestión demagógica, lo hace por una cuestión humana, porque es lo que tiene que hacer y porque ese ha sido siempre el compromiso del peronismo, por lo menos en esta etapa. 18 minutos para las 10 de la noche, seguimos acá y todavía nos queda mucho, no se muevan, hay un montón para compartir con ustedes en la fórmula, acá en el Destape Sin Fin. Y quería aprovechar que lo tenemos acá a Franco, uno de los periodistas que más sabe del Poder Judicial en la Argentina, porque se habla mucho del Consejo de la Magistratura, desde hace un año ya es casi diría tema central, porque tiene que ver con el fallo de la Corte, tiene que ver con este golpe institucional en cámara lenta o por etapas que está dando justamente un sector del Poder Judicial al resto del Estado argentino. Pero mucha gente no tiene mucha idea de qué se trata el Consejo de la Magistratura, sabe que es algo que tiene que ver con los jueces. ¿Podemos tratar de resumir brevemente, y para alguien que ahora quizás está cenando o terminando de prepararse para mañana, de qué se trata el Consejo de la Magistratura y por qué es tan importante? ¿Por qué hay tantos políticos preocupados por esto? Dale, perfecto. Además, digo, mañana es un día importante porque se le va a tomar juramento a los senadores que integran. Se va a complementar el último estamento que falta para poder integrar el Consejo y que empiece a funcionar. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Básicamente es el órgano que designa y sanciona jueces. Cualquier designación de un magistrado federal y también cualquier sanción a uno de ellos pasa por el Consejo de la Magistratura, digo, y se necesita una mayoría con votos para poder aprobar las designaciones y para poder también sancionar a los magistrados a los que se le impulsa una sanción que puede ser disciplinaria a incluso el juicio político. Estamos hablando entonces del órgano que se encarga de seleccionar a quienes van a ser jueces y por otro lado controlarlos una vez que están en el ejercicio de la función. Nada más y nada menos. Exactamente, es un órgano clave para el sistema judicial, clave. Porque además, perdón, estamos hablando de seleccionar a jueces que luego van a tener ese cargo de por vida, no es un dato menor, y además después son prácticamente la única instancia de sanción para esos jueces, ¿no? Exacto. No habiendo Consejo de la Magistratura o estando paralizado como lo está desde hace un año, básicamente se pierde esa posibilidad de controlar qué hacen los jueces. Claro, y a la luz de lo que pasa en el Poder Judicial entendemos el sentido que tiene esa paralización, sí, claro, ¿no? De hecho, la toma por asalto que terminó haciendo la Corte Suprema de Justicia, después vamos a contar por qué, digo, se hizo en un momento clave, que era cuando se venía asomando una reforma de cargos claves en Comodoro Pi. Fue en ese momento donde se dinamitó la estructura previa que había del Consejo de la Magistratura, que era de 13 integrantes, digo, y la Corte revivió una ley que se había derogado, reestructuró el Consejo, lo puso con 20 integrantes como antes y se puso a presidirlo. A ver, el Consejo está conformado por distintos estamentos, eso también es importante, digo, lo preside el presidente del Consejo de la Magistratura, es hoy el presidente de la Corte, lo integran también 4 jueces federales, 4 senadores y 4 diputados, también lo integran académicos y abogados de la matrícula. En total, bueno, decíamos, hoy son 20 integrantes porque
porque en realidad antes eran 13, era como venía funcionando desde el 2006, y la Corte sacó un fallo por el cual declaró inconstitucional la antigua reforma que lo llevaba a 13 integrantes y revivió una ley que había sido derogada, y después de 15 años, declaró inconstitucional algo que estuvo vigente 15 años. El Consejo de la Magistratura funcionó durante 15 años con esta ley, digamos, con esta ley supuestamente inconstitucional. Hay quienes dicen que todos los jueces que fueron nombrados en esos 15 años podrían ser cuestionados en su cargo. Bueno, sería caótico, ¿no? Te imaginas si pasa eso. Por lo tanto, lo que es increíble del Consejo de la Magistratura, perdón, es que desde que se aprobó en la reforma del 94, ahí se cree. No pasó mucho tiempo. La verdad, cuando te escuchamos hablar, quizás hay quienes están escuchándote, deben decir, bueno, debe tener una historia centenaria que tuvo tantos cambios, tantas discusiones. No, es del 94 y ya tiene tantas idas y vueltas, producto de que es una herramienta que no logró consolidarse finalmente después de la reforma y que estaba pensada precisamente para hacer una cosa que no lo es. Una de las razones por las cuales se están revisando los principales fundamentos de la reforma del 94 por parte de muchos legisladores diciendo, che, esto no funcionó. Absolutamente, porque, a ver, decíamos recién cómo estaba integrado los estamentos. Lo que hace el Consejo de la Magistratura es evaluar a los postulantes a un cargo que está vacante, se hace todo un proceso de selección, se vota en una comisión, luego pasa al plenario, se necesita una mayoría de 2/3 y recién ahí es donde se vota una terna que se gira al Poder Ejecutivo, el presidente elige uno de esos 3 ternados y luego se aprueba el pliego de ese candidato en el Senado y así se designa un juez. Ahora, ¿qué pasa? Las designaciones se están trabando por la dinámica política argentina directamente, te diría ya en comisión, ni siquiera en lo que es el plenario. Hay cargos claves de Comodoro Pi que se estaban por cubrir con la integración anterior de 13 integrantes y la Corte actual la dinamitó. Se estaban por cubrir, por ejemplo, los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran la Cámara Federal porteña, que fueron nombrados a dedo por Macri. La Corte había dicho que se tenían que ir del cargo cuando se hiciese un concurso y se designara a sus reemplazantes. Y cuando eso estaba avanzando y el oficialismo estaba a 1 o 2 votos de lograr ese objetivo, fue que el alto tribunal dinamita todo y decide revivir esta ley derogada, reestructurar el Consejo, que vuelvan a entrar 20 integrantes y presidir la propia Corte, este organismo tan importante. Por ejemplo, nosotros con Ari Lijarade hemos contado en el Destape las visitas de 2 jueces de casación que se juntaban en la Quinta de Olivos con Macri. Bueno, esos jueces fueron el famoso partido de pádel, que en realidad yo siempre insisto, para mí lo del pádel también puede ser una forma de lavarle la cara. No tenemos ninguna prueba de que jugaron al pádel y no estuvieron sentados planeando la persecución, digamos. Por ejemplo. Pero es que era eso. No sé, yo siempre pero quedó como pádel y medio que hasta pareciera como una anécdota menor. Se juntaron a rosquear, a arreglar cosas y dijeron, ¿a qué nos vamos a juntar ahí a jugar al pádel? Porque no da a decir la verdad. Bueno, esos jueces fueron denunciados. ¿Dónde? En el Consejo de la Magistratura. No pasó nada. No. Digo, a los jueces se los denuncian en el Consejo. Y lo que va a pasar con Ramos, digo, si se lo denuncian en el Consejo, y no va a pasar nada. Una cortita. Mañana entonces Rosati le toma juramento a 3 senadores, pero deja fuera a Doñate. Con esa composición, ¿Rosati tiene mayoría para hacerlo funcionar en el sentido que él quiere? Entiendo. Aún no, pero va a depender del marco de alianzas, de una serie de aliados que hasta ahora venían jugando con el oficialismo y el interrogante es si en algún momento van a empezar a jugar con el presidente de la Corte y con el sector de Juntos por el Cambio. Bien. A ver, eso está trabado. Cambia obviamente con la reformulación del Consejo, cambió la relación de fuerzas. Si antes primaba el oficialismo, bueno, hoy ya no lo hace, o sea, no fue ingenuo lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Para nada. Bueno, gracias Franco. Juli, tenemos noticias que llegan desde la lejana India, ¿no? Que tiene que ver con Sergio Massa y con el Fondo Monetario Internacional. Hubo reunión con Cristalina Georgieva. Sí, sobre la reunión seguramente sabes más vos, ¿eh? No, pero contanos un poco cómo vienen los datos. Todo lo que tengo para decir. A donde sea. Pasando la gorra, pero Bien. buscando dólares en un sentido sumamente urgente. Por un lado, porque la revisión del Fondo Monetario Internacional al primer trimestre del 2023 requiere
que cumplamos con la meta de dólares. Yo lo decía la vez pasada en un recorte que después subí a redes y la gente me decía, yo no sabía que el FMI nos auditaba la cantidad de dólares, como diciéndome, me hincharon tanto con el tema de los pesos y el déficit, que yo tampoco sabía, gente que nos escucha, que piensa como nosotros, que el FMI se fijaba cuántas reservas teníamos. Bueno, sí, se fija. Entonces, por un lado está la demanda del fondo, pero por otro lado está cómo hacemos para sostener el tipo de cambio con la espalda financiera que te da tener dólares en el Banco Central. Tenemos algunas placas que acá la producción me gasta porque quizás tienen mucha info. Ah, pará. Me armaron placas mucho más claras. Vamos, Guido. Vamos. Aplausos se escuchan de fondo. Gracias. Se ve que el cuadro era tan complejo. Sí, Pi, ahí está. El cuadro era tan complejo que dijeron, Julia, esto no va a ocurrir. Bueno, déficit fiscal acumulado, yo ya decía, 2 billones. Se cumplió al cuarto trimestre, ¿no? Al cuarto trimestre de diciembre 22 se cumple el déficit acumulado, 2 billones, el techo en la deuda flotante, 654.000 millones de pesos, y se cumple el tema de no tener atrasos de deuda externa cumplido. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es lo que estaría ocurriendo con la aprobación del desembolso. Reservas internacionales netas, 7.300 millones de dólares de variación respecto al momento en que inicia el programa, se cumple. Emisión monetaria acumulada, acumulamos 654.000 millones y el tope era 665.000 millones, porque Massa la frenó a la emisión monetaria tradicional, la que es adelantos transitorios del Tesoro. Justo a tiempo. Llegó y dijo, bueno, no más emisión por esta vía. Y el cuarto trimestre se cumple. ¿Qué es lo que pasa con el primer trimestre 2023, que va a tener su revisión, no en marzo, cuando termina el trimestre, sino probablemente en junio, que ya estamos entrando al periodo electoral? Y ya entramos en una discusión de si cumplimos o no cumplimos. Déficit fiscal acumulado podría cumplirse si sigue esta senda de caída del gasto en términos reales. Continuemos. Segunda meta, por un lado la del déficit. Segundo, techo en deuda flotante. A ver, ¿qué es la deuda flotante? Eso. Quizás me están escuchando y sí, me yo no dicen, tengo la menor idea. ¿qué caray es? Es cuando vos gastaste pero no pagaste. Tenés un gasto devengado. ¿Vieron el concepto de lo devengado? Sí. En la carrera de contabilidad deben estar hasta acá. Le estás pateando a los proveedores, básicamente. O sea, exactamente. Ya se devengó ese gasto, ya ocurrió, pero vos no lo pagaste. De hecho, es lo que fundamentalmente hizo Cambiemos. Dejó deuda flotante. Claro. Le dejó eso viral. Todo lo que tuvo que pagar a Kicillof. Kicillof fue de lo que más se quejó. Una gran cantidad de gastos que se ejecutaron, pero no se pagaron. Vienen los proveedores y te dicen, bueno, garpame. Una de las cosas que pasó con la salida de Guzmán es que aumentó fuertemente la deuda flotante en materia de pagos de energía. Se pagaron, pero eso, perdón, se gastaron, pero no se pagaron. Y eso, cuando llega primero Batakis, lo primero que ve es eso. Dice, y ahora, claro, porque el déficit no había dado tan mal porque no había pagado lo que tenía que pagar. No, son dos cosas distintas. Como la contracara del déficit es la deuda flotante. Y el FMI, para decirte, no me escondas el déficit con deuda flotante, o sea, gastos que no garpaste, te voy a controlar también la deuda flotante. Está bien. Bien, o sea, te mira las dos cosas. Tiene sentido. Bueno, en deuda flotante nosotros aumentamos fuerte en diciembre, cancelamos una parte en enero, eso hizo aumentar el déficit, pero todavía tenemos margen entonces de endeudarnos un poquito con proveedores del Estado. Y avancemos un poco más. Esta es otra meta también para que tengan en cuenta. Vamos a la meta de atraso de deuda externa. No tenemos, o sea, nunca no le pagamos al fondo, obviamente. Sigamos. Una última, que son las reservas. Tenemos 7.700 millones de dólares acumulados. Nos faltan por lo menos entre 500 y 700 millones de dólares. No tenemos una buena dinámica. La emisión monetaria se cumple bien. No tenemos una buena dinámica porque tenemos un tipo de cambio que en algún aspecto se estaría apreciando. Tenemos sequía y, bueno, nos faltan dólares básicamente. Entonces, todo lo que consiga Massa viene bien, porque, de nuevo, no es tanto el problema que pase en marzo, porque en marzo no va a pasar nada, sino que pase en junio, cuando venga el FMI, a ver qué pasó en marzo. Entonces, mejor pedir el waiver a tiempo o encontrarle la vuelta a tiempo para no incumplir. Bien, datito fresco que tengo para redondear. No va a haber waiver, no se van a pedir waiver, no quiere waivers, Massa. Waiver es el perdón del Fondo Monetario, es el decir, mira, no cumpliste,
pero te lo perdonamos. Lo que quiere Massa es un reconocimiento de que cambiaron las circunstancias, de que cambiaron las situaciones, de que la guerra en Europa y la sequía cambiaron las circunstancias y que por lo tanto tiene que cambiar la meta. Entonces, a ver, es una sutil diferencia, pero no tanto. Una cosa es que te cambian la meta y que aparezca como que la cumpliste, y otra es que no la cambien, no la cumplas y te perdonen el incumplimiento. Bueno, Massa probablemente mañana anuncie lo primero. Sí, veremos. Dos cosas. Estoy de acuerdo con el criterio de no pedir waiver. Ojo, ¿pero a qué costo? Habría que poner bueno, sí, el meme, siempre ¿no? ahí se negocia. ¿Pero a qué costo? ¿Qué pasa? Cuando vos pedís un waiver, el waiver no te lo acepta o rechaza el staff, para decirlo de alguna manera, la línea del FMI, la burocracia que viene, se sube el avión y viene a la Argentina. No, va al directorio. Cuando va al directorio la discusión es otra. Claro. Está la silla de Estados Unidos, están los alemanes, están los europeos enojados porque tuvieron que ajustar en materia energética, dicen que Argentina tiene que hacer el ajuste, está Estados Unidos enojado porque hay que hacer la reforma laboral y dice que no la estamos haciendo, y te dicen, ¿vos querés un waiver? Bueno, pará, entonces deberías hacer tal cosa. Claro. Entonces, yo coincido con, ojo, el criterio de pedir waiver, mejor evitarlo. Ahora, en segundo lugar, también es cierto que nunca hemos aprovechado, y acá yo creo que Guzmán no lo hizo, todas las circunstancias exógenas que nos viene dando la coyuntura. La pandemia no la aprovechamos, la guerra no la aprovechamos. Massa intentó a último momento, la podría haber aprovechado Guzmán cuando negociaba el acuerdo, Massa ahora está intentando, pero hasta ahora no funcionó lo de la guerra. Tenemos tercera circunstancia, la sequía. ¿Funcionará? Esperemos que sí. Mañana habrá novedades seguramente desde la India. Allí está culminando su viaje Sergio Massa. Y hablando de culminar, también nos toca el turno a nosotros de darle un cierre a este programa. Muchísimas gracias a todos. Tenemos, mira, una foto de último momento. Chicos, no, chicos, ¿por qué me hacen cancelen esto? el Mundial 2026. Que no se puede. ¿Qué hacemos con esto? Pienso lo mismo. Digamos que estamos viendo, no sé si es peor decirlo. No, si alguien lo estaba siguiendo por la radio y no por YouTube, mejor, se salvaron de ver una imagen desagradable. Estamos viendo un nivel de mufa futura que asusta. Sí, sí. Sobre una persona a la que queremos mucho. No, por suerte Scaloni zafó. Señores, nosotros nos vamos con... no, tampoco estaba el Tula. Nos vamos con la burrada del día, como siempre, que votaron ustedes a través del chat de YouTube. Un agradecimiento a todos los que hacen este programa, al equipo fantástico que no está en cámara, y también a ustedes, a Juli, a Franco, gracias por acompañarme. Gracias a los que estuvieron del otro lado mirando. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche acá en el Destape Sin Fin. Esto es La Fórmula. No aparece ninguna autoridad, nadie da la cara, las muertes ocurren. Quilmes tiene a una intendenta que lleva tatuado en los brazos no sé qué, la figura creo que del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, pero la práctica, su responsabilidad como jefa comunal es no da la cara. Quilmes tiene a una intendenta que lleva tatuado en los brazos no sé qué, la figura creo que del expresidente Néstor Kirchner. Un país unido por la radio.